Entonces vamos a continuar a nuestra segunda parte. La segunda parte de esta charla es acerca de la transmisión de la revelación divina, del catecismo del numeral 74 al numeral 100. Yo quiero decir esto, vean las imágenes. Aquí está Cristo, plenitud de la revelación. Vamos a suponer, y les voy a decir cómo es que se va transmitiendo la revelación. Perdón. Cristo, plenitud de la revelación. Aquí está Cristo. Este dibujito rojo aquí está. Y Él le transmitió ¿a quiénes? Inicialmente pues a los que estaban con Él. Y especialmente ¿a quiénes? Pues a sus apóstoles. Y los apóstoles y los discípulos siguieron transmitiendo. Y empezaron a formar diferentes, por decirlo así, comunidades o iglesias. Bueno, perdón, agrando esto un poco más para que sea bueno. El deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, se los voy a poner en pantalla. El deseo de Dios es este. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a ir a un documento que nos ayuda mucho a entender esto. Y es la Dei Verbum. A partir de aquí vamos a ver a la Dei Verbum en varios puntos. ¿Qué es la Dei Verbum? Voy a hacer un paréntesis. La Dei Verbum es una constitución dogmática que salió en el Concilio Vaticano II. Ustedes pueden buscar la página del Vaticano en Google, googlean Concilio Vaticano II y se van a la página del Vaticano, la que dice vatican.va. Ese es el sitio oficial del Vaticano. ¿Listo? Entonces, ingresan y bueno, aquí ya encontramos el Concilio Vaticano II. Hay una documentación en múltiples idiomas, están las constituciones que se dieron, están diferentes declaraciones, decretos, etcétera, que todos tenemos que saber, pues porque es lo que nos va orientando la fe. Vamos a hablar sobre la Dei Verbum. Y la Dei Verbum, ¿qué es? Una constitución dogmática. ¿Qué es algo dogmático? Es aquella definición que la Iglesia ha hecho que carga en sí que las personas, los creyentes, lo adhiramos a nuestra fe. Nosotros tenemos que adherirnos a lo que se ha declarado como dogma. Dogma, la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas distintas. Dogma, la Inmaculada Concepción de María. Hay muchos dogmas dentro de la Iglesia, es decir, son definiciones de fe de las cuales nosotros tenemos que guardar una adhesión. No las podemos cuestionar porque hace parte de la fe, parte de esta comprensión de la fe. Entonces, la Dei Verbum es un documento muy sencillo, una constitución que habla sobre la divina revelación. La vamos a utilizar bastante ahorita en lo que viene. Bueno, aquí habla sobre la naturaleza, el objeto de la revelación, cómo se da, etcétera, etcétera, de una manera muy explícita. Y bueno, nosotros es importante que la conozcamos. Entonces ya me regreso a mis diapositivas, a mi presentación. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:4. ¿A quién le manifestó eso Dios? Su salvación, esa verdad, Él mismo. Inicialmente a los apóstoles, los más cercanos a Él. Y los apóstoles fueron ¿quiénes? Los encargados de predicar las verdades de la fe, o lo que le llamamos nosotros el Evangelio. Los apóstoles encargados de predicar las verdades de la fe. Y en esto tenemos que tener una claridad importantísima. ¿Por qué? Porque la figura de los apóstoles no es una figura cualquiera, sino es una figura que fundamenta,
Fueron los primeros testigos, los testigos de primera línea de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Por eso es que el tema de los apóstoles y de la sucesión apostólica es clave aquí, porque los testigos de primera línea, los encargados de predicar esa verdad de fe que se les fue revelada, que se llama Jesucristo, plenitud de la revelación, pues ellos la transmitieron a otros y le dieron ese encargo ¿a quiénes? A los que nosotros llamamos los obispos. Los obispos, cabeza de la iglesia. Los obispos continúan transmitiéndonos esas verdades de fe. Y aquí tenemos que entender que la figura del obispo es una figura supremamente importante. Es una figura que nosotros tenemos que valorar en cuanto a ¿qué? En cuanto a que tiene un encargo apostólico. Más, para que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo de magisterio. ¿Qué es el magístero? ¿Qué es el magisterio? El magíster, lo voy a escribir aquí, es el profesor, es el que enseña. El magíster o el magisterio de la iglesia es los que nos enseñan acerca de las verdades de la fe, y quienes conforman el magisterio de la iglesia se llaman los obispos. Ellos continúan las verdades de la fe. Y aquí tenemos que hablar de algo clarísimo que ya les he dicho, pero quiero que lo entendamos. La fuente de la revelación sabemos que es Dios, y en su plenitud en Jesucristo. Jesucristo, plenitud de esa revelación, pero utiliza dos vehículos, y esos dos vehículos tenemos que tenerlos claros. Sagrada Escritura, entendemos que las Escrituras, estamos hablando de la Biblia, claramente, perdón, escribo bien, y Sagrada Tradición. Y cuando hablamos de la Sagrada Tradición, ¿de qué hablamos? Te los voy a decir con mucha claridad. Y esto es tomado de la Dei. Sagrada Tradición. La iglesia en cuanto a su doctrina, en cuanto a su vida y en cuanto a su culto. Es decir, la iglesia en cuanto a lo que enseña como iglesia, en cuanto a su forma como es concebida la iglesia, y en cuanto a su culto, es decir, en cuanto a su forma de celebrar la fe. Eso se llama Sagrada Tradición. Y a través de la Sagrada Tradición también está la revelación. Nosotros tenemos que entender que la revelación, y ahí sí completo la idea, es Dios. Pero la revelación, entendida desde el cristianismo católico, es Dios por medio de las Escrituras, es lo más obvio, lo que todos conocemos, pero es Dios por medio de la tradición. Y eso no podemos perderlo de vista. La fuente de la revelación, Dios, por medio de dos vehículos, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. ¿Y qué es el magisterio? ¿Qué vienen a hacer los obispos? Los obispos vienen a ser los auténticos intérpretes de la revelación, los que nos enseñan de manera auténtica y verdadera esta revelación que nosotros comprendemos a través de las Escrituras y de la tradición de la iglesia. Yo quiero que nos vayamos en este instante. Les puse una cita de la Dei Verbum, pero les voy a mostrar esta pantalla de la Dei Verbum, el numeral 8 más completamente, y lo vamos a leer. Dei Verbum, Constitución dogmática que habla sobre la divina revelación. Y vamos a irnos al numeral 8, que dice la Sagrada Tradición. Se los voy a leer. Así pues, la predicación apostólica que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, lo que predicaron los apóstoles se puso por escrito, la Sagrada Escritura,
debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Y ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido, o de palabra o por escrito. Tradiciones que se han recibido por escrito, las escrituras. Y nosotros partimos, acordémonos, del Antiguo Testamento parte de un canon que le llamamos el canon de los judíos, ¿sí? Después se completaron algunos libros y bueno, y lo ya como lo más propio nuestro es el Nuevo Testamento, pero todo está en un conjunto. No podemos decir que lo de los cristianos del Nuevo Testamento, lo de los judíos es del Antiguo y hay separación. No, nosotros comprendemos esa revelación gradual y que se da en el tiempo y por etapas, ¿sí? Y que se ha consignado muchas cosas por escrito, pero también otras cosas se han transmitido de palabra. Sigamos. Amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado de una vez para siempre. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que cree. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y en las palabras transmitidas ya por la contemplación o por los estudios. Ya vamos a volver a este punto. Miren, esto se sigue dando y se sigue presentando en la iglesia y se va comprendiendo en la medida que vamos caminando. Nosotros no podemos despreciar la tradición, tenemos que valorarla, y es el actuar de la iglesia en cuanto a su doctrina, lo que enseña en cuestión de costumbres, de moral, en cuanto a su vida, su estructura, lo que es. Y hay una carta aquí, se los voy a escribir, que pues de una constitución que define qué es la iglesia, que se llama la Lumen Gentium, que también es del Concilio Vaticano II. Se representan como LG, perdón. Los invito a que la lean. Siguiente idea. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura guardan una mutua relación, no es excluyente, no es que las escrituras van por un lado y la tradición va por otro. Lo que nosotros en nuestros cultos vivimos, la vida misma de la iglesia, lo que la iglesia enseña, tiene la profunda relación con las escrituras. Escritura y tradición guardan una mutua relación. Nosotros no somos protestantes que en algún momento, y yo los quiero mucho y los valoro mucho, pero en algún momento alguien dijo no, sola escritura, sola fe, y mochó, por decirlo así, cortó de un tajo completo la tradición. Y la tradición es cómo la iglesia ha ido comprendiendo toda la revelación y cómo lo ha vivido en su culto y cómo se ha estructurado y cómo ha entendido qué es esto. Y a partir de eso es que Dios también habla y se revela. En la Sagrada Tradición también está la revelación de Dios. El mundo protestante se quedó sin tradición, se quedó sin uno de los vehículos de la revelación. Siguiente idea. Hay una relación de una y de otra entre Sagrada Tradición y Sagrada Escritura con toda la iglesia. ¿Y con quién? Con el magisterio, es decir, con los que enseñan las verdades de la fe. Y en este caso decimos que son los obispos. ¿Y cómo los obispos? Así véanlos, interconectados. Aunque un obispo, hagan de cuenta que cada un grupito de personas es una iglesia particular. Aquí está la iglesia, no sé, de Riohacha, por aquí puede estar la iglesia de Bogotá, por aquí puede estar, no sé, la iglesia de Nueva York, ¿sí? Las iglesias locales, todos estamos conectados y todos guardamos el mismo depósito de la fe.
Los obispos en comunión tienen la potestad de enseñar acerca de la fe. Un obispo retirado de esta comunión de la iglesia, bueno, puede enseñar otras cosas que tal vez no sea lo concerniente a la fe. Y ahí pueden haber errores. Pero cuando está en la unidad no hay error. Siguiente diapositiva. Ya lo que hemos hablado, la interpretación del depósito de la fe le corresponde a los obispos, por ser los auténticos sucesores de los apóstoles, es lo que le llamamos la sucesión apostólica. Los dogmas de la fe, el magisterio es el encargado de definirlos. El magisterio de la iglesia, voy a ponerles la cita del catecismo. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, verdades de fe a las cuales debemos adherirnos. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, como decir el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Santísima Trinidad, son verdades de fe definidas. Tú no las encuentras en la Biblia. Toda la revelación no está explicitada en las Escrituras, ¿sí? Por eso está la tradición que nos enseña. Y ahí se está revelando Dios, ahí también está la revelación de Dios. Pueblo cristiano a una adhesión irrevocable a la fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Los dogmas de la fe, las verdades de la fe, se han confiado al magisterio de la iglesia. ¿Y por qué? Porque hay una cosa interesantísima aquí, que cuando estamos así unidos, se entiende lo siguiente: una cosa sobrenatural, y es el actuar sobrenatural del Espíritu Santo en toda la iglesia, y es que la totalidad de los fieles no puede equivocarse en temas de fe. ¿Alguien puede decir cosas erradas de la fe? Sí. ¿Un sacerdote puede decir cosas erradas de la fe? Sí, posiblemente. ¿Un obispo? Sí, posiblemente. ¿Sí? Pero la totalidad de la iglesia no. La totalidad, un laico puede decir cosas erradas de la fe, sí, posiblemente. Pero la totalidad de los fieles no puede errar en la fe. Por eso es que cuando se habla de magisterio se habla de los obispos en unidad. No desunidos, sino en unidad. Por eso cuando se dice que un concilio ha decretado, ejemplo, la constitución dogmática que les mostraba Dave Bergund del Concilio Vaticano II, pues es la iglesia unida en pleno, enseñándonos temas o verdades que tienen que ver con nuestra fe. Por último, vamos a ver lo siguiente. Nosotros estamos llamados a un crecimiento, crecimiento en la inteligencia de la fe, es decir, la fe busca comprender. La fe se tiene que comprender, si no quedaríamos en un fideísmo y eso nos puede llevar a un fanatismo. La sola razón nos puede llevar a un racionalismo y nos apaga la fe. La sola fe nos lleva a un fideísmo y nos puede llevar a un fanatismo y no nos deja comprender la fe verdaderamente. Por eso, pues estamos llamados al crecimiento en la inteligencia de la fe. ¿De qué manera? Primero, por la contemplación y el estudio. Ahí en esto está la investigación teológica y toda la investigación que ustedes puedan hacer de las Sagradas Escrituras. Por eso hay que estudiar y hay que conocer la Biblia, pero también hay que estudiar y conocer los documentos de la iglesia. Acordémonos que la Sagrada Tradición también nos habla, es un vehículo que nos muestra la revelación de Dios. No solamente leer la Biblia, hay que hacerlo. Fuente de la revelación, sí, claro, vehículo de la revelación, porque la fuente es Dios, en su máximo esplendor Jesucristo.
Pero también tenemos que comprender la enseñanza de la iglesia, también tenemos que comprender qué es la iglesia, la vida de la iglesia, y tenemos que comprender lo que celebramos, la tradición. Siguiente punto, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Aquí San Gregorio Magno, Papa de la antigüedad, nos habla con claridad. Hay que apreciar las Sagradas Escrituras y darles el valor importante. Y tercero, nosotros también crecemos en la fe por la proclamación de los obispos, es decir, por el magisterio de la iglesia cuando enseña. En síntesis, Dios se reveló a los apóstoles inicialmente, y esa tradición que se dio en los apóstoles se sigue sosteniendo por medio de la predicación apostólica, y esa predicación apostólica se sostiene por la sucesión apostólica por medio de quienes, acordémonos, los obispos. ¿Quién es el Papa? El Papa es el obispo de Roma. ¿Quién es tu obispo? Ponte a mirar. Él es alguien que tiene en sí la predicación apostólica. Es alguien que tiene la responsabilidad de seguir transmitiendo aquello que Jesús le transmitió a los apóstoles. Esta figura es muy valiosa, tenemos que valorar a nuestros obispos. Segundo punto de nuestra síntesis. Hay una relación entre la tradición, sagrada tradición, y sagrada escritura. La fuente común, ¿quién es? Sabemos que es Cristo, plenitud de la revelación. Son dos modos distintos de transmisión: por medio del vehículo de la tradición, por medio del vehículo de las escrituras. Tercer punto de nuestra síntesis: la interpretación del depósito de la fe, es decir, todos los temas concernientes a nuestra fe, no se la dejamos al vidente, no se la dejamos al que reza mucho. Se le ha confiado en la totalidad de la iglesia, y el magisterio lo voy a poner aquí en rojo y en negrilla. El magisterio es el auténtico intérprete del depósito de la fe. Hasta aquí terminamos nuestra charla referente a Dios, al encuentro del hombre, la revelación de Dios y la transmisión de esa revelación divina. Bueno, ¿tienen algunas preguntas para hacer en este instante? Pregunta David: ¿será que ahora que se está hablando de tradición y de perpetuar, cómo se ha de entender el término ayornamiento, el cual también surgió en el Concilio Vaticano II? Bueno, esta ya es una pregunta un poco especializada y la vamos a responder. Bueno, tenemos que comprender lo siguiente. El término ayornamiento o ayornamiento es un término pues más o menos de carácter italiano que surgió pues en el Concilio Vaticano II, ¿sí? ¿Y por qué surgió? Surgió para expresar como ese movimiento de renovación, y algunos le llamaron renovación y modernización de las posturas de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que en el Concilio Vaticano II hubo, digamos, dos grandes reformas. Una litúrgica, la forma de celebrar, ¿sí? Y otra eclesial, es decir, la forma de comprender qué es la iglesia. Nosotros tenemos que decir que cuando se habla de ayornamiento, tenemos que decir que es la iglesia que se reúne para comprenderse a sí misma. Ahí continúa la tradición de la iglesia. No podemos decir que en el Concilio Vaticano, o por esa renovación, o esa, por decirlo así, transformación o modernización, la tradición se rompió y ahí terminó. O no podemos decir que la tradición es algo estático, estable, que no cambia. Recordemos lo primero que se dijo: la forma de manifestarse Dios es una forma gradual, la forma que nosotros, es toda una pedagogía, la forma de la comprensión que tenemos de Dios
la vamos también haciendo gradualmente, ¿sí? Por eso es que la tradición, pues obviamente, va conservando todo ese movimiento que ha tenido la iglesia y toda esa comprensión acerca del misterio. Es que cuando decimos que Dios es un misterio, no estamos diciendo que Dios es algo oscuro, oculto, que no se puede conocer, no. Es un misterio, quiere decir que no lo podemos abarcar completamente y que vamos en un camino de comprensión y la iglesia va en ese camino de comprensión.